Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a Feliciano y a la representación de la Comisión Europea por organizar un año más este pabellón Europa en este marco incomparable de la Feria del Libro. Para mí es un honor daros la bienvenida. No solamente por lo que os comento, el marco difiere mucho del habitual de las terrazas, sino también por la calidad de las dos mujeres que están aquí sentadas a mi lado y que nos van a llevar hoy a través de una discusión, un debate sin duda interesantísimo sobre el humor y los límites a la libertad de expresión. Cuando me dijeron que el tema de esta Feria del Libro, de esta edición, iba a ser el humor, dije, qué difícil encajar el humor en el día a día, en la temática de una institución europea como el Parlamento Europeo. Pero la verdad es que esta idea, que ya profundizaremos más tarde con nuestras invitadas, de vincularlo a la libertad de expresión, todos los problemas que ha habido, pues desde viñetas hasta chistes, expresiones que se utilizan en el día a día, dónde empieza la ofensa, dónde termina ese sentirse herido y dónde empieza el delito, da mucho de sí y tiene mucho que ver con nuestro día a día. Nos acompañan hoy la eurodiputada Isabel Benjumea, del Grupo del Partido Popular Europeo, delegación española. Isabel tiene una amplia trayectoria, antes ya de ser eurodiputada, como mujer emprendedora, fundadora de Think Tank, del Think Tank Florida Blanca, y es un auténtico lujo, Isabel, tenerte aquí hoy con nosotros. Maite Pagazaurtundúa, gracias por estar aquí hoy. Es difícil definirte. Te buscamos y apareces como política, empresaria, activista. Hasta la legislatura pasada, Maite era también eurodiputada. Su trayectoria vinculada a temas como el que vamos a debatir hoy, la libertad de expresión y los derechos humanos, el humor, ya descubriremos hoy, no lo dudo, que también tiene trayectoria vinculada al humor, está fuera de toda duda. Maite fue galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Expresión y también es cofundadora del movimiento Basta Ya, en defensa de la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas. Así que, sin más, os doy la palabra a vosotras, que al final es a quien queremos todos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que muchísimas gracias a todos los presentes. Es un verdadero honor intentar dinamizar este coloquio con Isabel. Yo, claro, Isabel es una chica muy educada y aparentemente prudente, inteligente, formada. Y yo, claro, no sabía qué tipo de humor le gustaba. Y pensaba, a lo mejor el humor blanco. Y ella pensaba lo mismo, creo, de mí. Sí. Bueno, nos gusta un poco el humor negro también, muy negro. Pero en todo caso, el humor, como otras cosas en la vida, lo importante es que sea de calidad. Y el humor es uno de los dones que nos ha dado la naturaleza a los seres humanos. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos en que nos falta la libertad, el humor es una de las válvulas de escape que hace que la gente pueda soportar el día a día. Y la idea de preguntarle algunas cosas a Isabel, a mí me surgió al recordar que en el Parlamento Europeo, en el periodo de 2014 a 2019, llegó al Parlamento un actor a nuestro grupo, al grupo de los centristas. Y era un actor, pues imagínense, como López Vázquez o así, que hacía del personaje rumano de todos los días, que le pasaban cosas, que intentaba igual, pues se enamoraba, no le hacían mucho caso. Estos follones. Y el hombre era muy inteligente. Era muy bondadoso y tenía mucho pensamiento propio. Entonces, claro, cuando en las reuniones de grupo, que tienen su puntito de convento, salían ideas un poco de moda, de una moda, y pues claro, ya él, cuando nosotros íbamos, él había dado 3 o 4 vueltas. Y entonces no sabía cómo decirnos que igual había otro punto de vista. Siempre nos contaba chistes de la época soviética. Claro, yo llevo 10 días, Isabel, intentando recordar un chiste de la época soviética contada por y no ha habido manera. Entonces he tenido que buscar chistes de rusos. Luego sacaré algunos. Y lo primero que te tengo que preguntar es, una película de humor que te guste mucho. Bueno, sin lugar a dudas, La vida de Brian, la cual me la sé
absolutamente de memoria. Bien, lo interesante, bueno, la vida de Brian es una obra genial. De los Monty Python, por si alguno de los presentes pues, no conoce, Si alguien no la ha visto, la que la obra. Sin lugar a dudas, les recomiendo vivamente que vean la vida de Brian. Pero a mí me gustaría preguntarte, la vida de Brian en su día fue cancelada en algunos lugares y la vida de Brian actualmente podría ser cancelada por otras cosas. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que eso significa? Bueno, primero de todo, muy buenas tardes. Es decir, que estar en la Casa del Parlamento Europeo, en la Feria del Libro en España, pues siempre es un privilegio. Dar las gracias a la Oficina del Parlamento Europeo, a la Comisión, pero sobre todo estar al lado de Maite Pagaza, a quien admiro profundamente pues, por todo lo que representas, por esa brújula moral que eres. Estar a tu lado pues, es siempre para mí un verdadero honor. La vida de Brian, no sé si la han visto ustedes, pero es una parodia en la que pues, hay un señor que nace exactamente en el mismo sitio y a la misma hora que nace Jesús y bueno, pues le van ocurriendo una serie de circunstancias paralelamente con el enganche de la vida de Jesús y lo que sirve es para hacer una parodia tanto de, por un lado, de partes del cristianismo, pero no es una película anticristiana, desde mi punto de vista podría ser mucho más antisemita que anticristiana, y hace una parodia de lo que son pues, los activismos políticos, ubicándolos, contextualizándolos en Jerusalén, durante el Imperio Romano, en la época de Cristo. ¿Quiénes se escandalizan cuando sale la vida de Brian? Pues por aquel entonces se escandalizan ciertos movimientos cristianos que consideran que es una blasfemia. Yo he de decir que una de las escenas, yo soy católica practicante, mi madre era monja o fue monja y en mi casa hemos vivido muy, muy intensamente la religión, simplemente para darles el contexto. Yo de las escenas con las que más me he podido reír es con la de las bienaventuranzas, que es tan grande que no se oía las bienaventuranzas. Me parece una escena bárbara de la película. Bueno, pues hay unos sectores en su momento, cuando esta película se estrena, principalmente de movimientos cristianos en el Reino Unido, pero luego se extiende por todo el mundo, que consideran que la película es blasfema, se movilizan y consiguen que haya en ciertos sitios donde no se pueda proyectar la película, con amenazas, con movilizaciones. Hoy en día, los que critican la película es por otra de mis escenas más maravillosas, que es, no sé si la han visto ustedes, pero insisto en que la tienen que ver, que es la escena en la que uno de los del movimiento revolucionario les dice a sus compañeros... Pero están en el circo. Están en el circo, están viendo el circo romano y están reunidos... ¿Y qué están comiendo? Están comiendo dulces romanos, porque ellos se consideran antirromanos, y primero es la parodia de los dulces romanos, que son las orejas, los pezones, las orejas, es todo soez ordinario, pero maravilloso, cómo lo ponen en conjunto, y uno le dice a sus compañeros: yo ya no soy hombre, quiero ser mujer. Y hacen una parodia espectacular y hacen un diálogo que a día de hoy lo ponen ustedes y es de total actualidad, donde el amigo le dice al final: oiga, pero es que si usted quiere le llamamos como usted quiera, pero dice, pero es que usted no es una mujer, ¿no? Y entonces eso se considera hoy, por cierto, parte de la sociedad, la misma parte, igual que antes una parte de la sociedad se escandalizó porque la obra podía ser blasfema, pues ahora hay una nueva parte de la sociedad que también quiere cancelar porque considera que ese tipo de diálogos, ese tipo de sátira, ese tipo de humor puede resultar ofensivo. Por lo tanto, siempre ha habido censores y siempre ha habido ofendidos. La pregunta es si vamos a estar más pendientes de lo que nos ofende o vamos a ser una sociedad que es capaz de reírse de sí misma, que es una sociedad, desde mi punto de vista, mucho más sana y que es una sociedad que puede, por cierto, hacer un mejor control democrático de sus instituciones. Bien, hay 3 autores, 2 conocidos, 1 menos conocido, pero yo ya les voy a explicar quién es. Salman Rushdie Salman Rushdie, como ustedes saben, lleva más de media vida escapándose de los fundamentalistas islámicos. Sobreviviendo a duras penas. Es un hombre que sigue apostando por la comedia. Dice que la comedia tiene un valor liberador, igual que
que otras formas de humor, como el chiste o el meme, ahora hay que ver qué memes más maravillosos se hacen. Antes eran malos chistes. Todos teníamos amigos que sabían contar chistes. Se está perdiendo eso, es una pena. Había grandes contadores de chistes. Y Salman Rushdie dice, la prueba del 9 de los fundamentalistas, el sentido del humor. Los fundamentalistas carecen de sentido del humor. Por tanto, estos canceladores de lo de Loreta, que es maravilloso, o estos canceladores de las bienaventuranzas, que es también maravilloso, es que son un poquito esencialistas, un poco fundamentalistas. Y pues tendrían que curarse, pobrecicos. El mejor caso, tristemente lo conoces de primera mano. Es decir, si hay un prototipo de personas con poco sentido del humor, son los nacionalistas y los separatistas, que tienen la piel muy fina. Ahí voy al segundo y al tercero. Ajá. Bueno, Salman Rushdie, vale. Rushdie, no sé cómo se pronuncia. Rushdie, ¿no? No sé. Rushdie. Sí, no sé. Bueno, Salman. Claro, Amos Oz, que tampoco sé cómo se pronuncia. Amos Oz. Amos. Si hay alguien en la sala que lo sepa, que nos diga, por favor. Para nosotros, Amos Oz. Amos Oz. Para nosotros, así como en español, Amos Oz. Tiene un libro, un librito, buenísimo, que se llama Contra el fanatismo. ¿Y qué dice? Lo mismo, la prueba del 9. Claro, a ver, Amos Oz, en la zona del mundo que le tocó vivir, pues tenía fundamentalistas de todos los colores alrededor, ¿no? Háganse una idea. En Israel, y los vecinos, y los pueblos vecinos, y los países vecinos, o sea, un lío, ¿eh? Entonces, este hombre decía, los fundamentalistas carecen de sentido del humor. Bien, 2 de 2. Y el tercero que lo decía, y lo decía en conferencias, que era un tema de su especialidad, y lo decía hasta los 97 años que yo le acompañé por España, fue Alfredo Tamayo Ayestarán, el jesuita. Ah, fíjate. Bueno, sí. Yo fui alumna de Alfredo y otro alumno suyo era editor. Entonces, entre los dos, editamos un libro que pensábamos que era el legado de Alfredo. Y tenía, no sé, 82 o algo así, ¿no? Imagínense. Pensamos, bueno, pues haremos una pequeña presentación. 5 años. 5 años por España. Oye, En la primera presentación, o segunda, que salimos del País Vasco, el hombre, cuando terminó de hacer la conferencia contra el fundamentalismo y hablaba de estas cosas, pues se tomaba un vasito de leche. ¡Ay! Para cuando llegamos a Galicia, ya vamos, estaba jacarandoso. Y así. Entonces, la prueba del 9 del fundamentalismo es esta. bueno, es que el sentido del humor, yo hay una cosa que empiezo a percibir, ¿no? Que es que estamos cada vez más en una sociedad en la que hay quienes nos dicen de lo que nos podemos reír y de lo que no nos podemos reír. Oiga, el sentido del humor y la libre expresión está en un contexto en el que a uno le pueden decir cosas que no le gustan y la belleza de la libertad de expresión es que las puede decir. Incluso te pueden ofender, pero no tiene que dejar de decirlas porque te ofendan. Y los nacionalistas y los fundamentalistas, que los nacionalistas son fundamentalistas, son expertos en eso. Son expertos en constantemente estar agraviando a el adversario, ojalá fuera solo adversario político, al enemigo contra el que ellos dicen luchar, pero tienen una tolerancia cero cuando los retratas, cuando los confrontas y más si lo haces con humor. El último caso lo acabamos de ver muy recientemente con Aitor Esteban del PNV, que claramente tiene la piel muy fina con el número que ha montado a raíz de un meme, como tú bien dices, ya los chistes son memes, que han hecho las juventudes socialistas diciendo bueno, pues que no se atreve a saltar a la piscina, ¿no? Es un meme blanco, era un meme blanco. El meme era ridículo, para empezar no era gracioso, porque oye, para mí el humor tiene que ser inteligente para que a mí me haga gracia, pero bueno, pero para seguir es que no es que fuera blanco, sino lo siguiente, y montan un escándalo, se hacen los más ofendidos del mundo. Oiga, ¿qué mejor que saber reírse de uno mismo? Es que le da a usted grandeza, pero ellos no lo tienen, porque los fundamentalistas pues, no son capaces de reírse de uno mismo, porque para eso hay que ponerse ante el espejo y saber las debilidades que tiene uno o las plaquetas que tiene uno. Esto acaba de ocurrir hace 2 semanas. No, pues así es el fundamentalismo, y si lo aplicamos a regímenes actuales, a día de hoy, pues lo podemos ver. ¿Cuáles son los primeros contra los que los regímenes van?
Pues van contra los medios de comunicación libres, no contra los propios del régimen, pero van contra los medios de comunicación, van contra los cómicos y los humoristas, que en las épocas, que en cualquier régimen dictatorial que podamos ver a lo largo de la historia, son los verdaderos, los que son capaces de, a través de la ironía, a través de la sátira, de criticar a los regímenes. En España lo hemos tenido. Es decir, un Berlanga, si uno ve las películas de Berlanga y dices, oye, ¿y pasaban la censura? Bueno, pues que el humor es muy inteligente. Y había una crítica social bárbara en cada una de las películas de Berlanga, bárbara. Y esas películas pasaban la censura. ¿Por qué? Porque para hacer buen humor hay que ser muy inteligente, hay que ser brillante. Y en los regímenes opresores, regímenes dictatoriales, lo hemos visto tristemente en Venezuela, lo hemos vivido y lo hemos visto en la historia de Rusia y actualmente en Rusia y en tantos otros lugares donde hay faltas de libertades. No hay margen alguno para la broma o la risa frente al régimen, porque consideran que es el ataque más virulento porque es el más incontrolable. La ridiculización del líder, como se viralice, como se dice ahora, es incontrolable y eso hace mucho daño. Y como son unos inseguros, porque los fundamentalistas son unos inseguros, por eso tienen que imponer las ideas por la fuerza, pues claro, no quieren nada que les pueda demostrar ciertas debilidades. Tú que eres tan moza, ¿tú leíste Manolito Gafotas? No, pero yo lo vi cuando empezaron a cancelarlo. Yo no leí Manolito Gafotas, pero cuando salieron las noticias de que iban a hacer nuevas ediciones cambiando los nombres, dije, pues voy a leer Manolito Gafotas, pero lo leí tarde, o sea, no lo leí en la infancia. Yo no lo leí en la infancia, pero lo leí como madre de niños, porque claro, y me pareció buenísimo. Buenísimo, los motes son buenísimos. 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 Entonces, hoy, antes de venir, le he preguntado a la inteligencia artificial, ¿se podría escribir Manolito Gafotas ahora, en estos tiempos, como se escribió? Y me dice, no. Hombre, la de la braga sucias y el orejones y eso que no. Y luego que a lo mejor la vida del barrio así tan cruda, bueno, y lo de las collejas, que lo fatal. De las collejas, sí. Las collejas, que no. Entonces me venía una serie de cosas y decía, pues no. Sin embargo, han sacado una reedición de Manolito Gafotas, supongo para los que sí que lo han leído, pero no se ve en las librerías. No, porque se ha intentado reescribir. Es buenísimo, ¿eh? El que no lo haya leído... Pero el auténtico, por favor. Claro, por supuesto. Estamos en la Feria del Libro. A mí me parece que no hay nada más sacrosanto que la obra de un autor. La obra de un autor me puede gustar o no me puede gustar, me puede divertir, me puede aburrir, me puede entretener, me puede fascinar, pero es del autor. Que de verdad nos creamos que estamos en una sociedad en la que podemos reescribir grandes obras para adecuarlas a los gustos de unos cuantos ofendidos que han pretendido ofendiditos que han pretendido colonizar las instituciones, es que le estamos haciendo un flaco favor a las generaciones futuras. Uno tiene que leer de todo y tiene que tener espíritu crítico para poder analizarlo, para que le pueda parecer mal, bien, ofensivo, pero nunca cancelarlo, y menos en el contexto literario. Cuando quisieron reescribir los libros de Tintín, yo cuando llego a Bélgica, yo era de pequeña sí leía mucho Tintín, y entonces pretendí mejorar mi nivel de francés, que no era muy avanzado. Digo, bueno, pues entonces me voy a poner a leer los libros de Tintín, que esto me va a ayudar. Y de repente, claro, me pongo a leer el libro de Tintín y digo, esta historia no es la que yo leía cuando era pequeña. Y el de Tintín en el Congo es un libro que las ediciones actuales lo que han hecho es cambiar totalmente la historia, y entonces, claro, el personaje del niño negro del Congo, que por cierto se puede decir negro y no pasa nada, el niño negro del Congo, con el que Tintín hace las aventuras y demás, pues claro, cambian totalmente el personaje. Y digo, oiga, ¿y usted quién es para cambiar la obra? Y luego cuando ves hoy en día una película y te viene al principio un disclaimer brutal donde empiezan a decir, no, porque tenga cuidado, porque aquí hay comportamientos que pueden considerarse machistas, homófobos. Oiga, lo que tiene que hacer es educar a la sociedad para que tenga espíritu crítico enfrentarse a ellos. De hecho, estamos hablando de... el fenómeno de la censura se da en las dictaduras, lo hemos hablado, vamos a volver a él. Estamos hablando de la cancelación, que es una corriente actual que estamos sufriendo y que da mucha pereza, y hay que ejercer la ciudadanía. Y
eso significa ejercer la libertad de expresión y la libertad de ser crítico y la libertad del humor. Porque es una de las libertades que son la esencia de la democracia. Y está la autocensura. Está La autocensura no declarada. Absolutamente. En el País Vasco, en esos años en que estábamos en Basta Ya, de forma instintiva, porque no habíamos reflexionado sobre ello, pero bueno, nuestro líder era Fernando Savater, que es un hombre con un sentido del humor Al que si no han leído, les recomiendo que lean. Estructural, ¿no? Entonces, claro, estando con Fernando, siempre te reías, aunque nos pasaban desgracias, que nos pasaban muchísimas. Claro, jugarnos la vida a cuerpo gentil contra unos terroristas que no tenían nada de sentido del humor, sin saberlo y sin quererlo, nosotros nos reíamos. No todo el rato. Había momentos que teníamos que llorar mucho. Pero si no pasaba nada, si un día no habían matado a nadie, no habían quemado el coche de nadie, no nos habían insultado, decíamos, estáis libres, vamos a celebrar. Y nos reíamos de nosotros mismos y de nuestra mala sombra. Pero era una manera de no morirnos por dentro. Bueno, y de no perder Porque la libertad. siempre pensábamos que esa gente que eran fanáticos, que tan ofendiditos por todo, con su identidad como una identidad obsesiva, claro, no se reían nada, estaban siempre enfadadísimos cuando no te estaban pegando o lo intentaban, o cuando no estaban pasando notas para que nos matasen, en fin, un horror. Y nosotros pensábamos que no podíamos ser como ellos. Y pensábamos que era contagioso, que el fanatismo es muy contagioso. Y Amos Oz lo dice en contra del fanatismo, que se contagia, que había que procurar utilizar eso, el humor y otras cosas buenas de la vida para evitar caer en lo mismo en sentido contrario. Y la verdad es que una de las cosas más importantes que nos pasó es que el humor nos salvó nuestra moral, nos salvó por dentro. Mira, esto que estás diciendo me impresiona mucho porque es muy parecido. Estuvimos hace poco en el Parlamento Europeo, que recibimos a una representación de gente que había estado encarcelada por motivos políticos por el régimen cubano. Y precisamente decían que lo que les mantenía vivos, dice, aunque pueda parecer contradictorio, era que ellos se reían de sus carceleros, que ellos eran capaces de ridiculizar y de reírse de sus carceleros. Nos contaba un horror, o sea, desde, bueno, por supuesto, todo tipo de torturas, tanto psicológicas como físicas, todo tipo de privaciones, y aún así, el que ellos mantuvieran la fortaleza a los carceleros y a los que estaban con el mandato de mantenerlos bajo ese régimen de opresión, les sacaba de sus casillas que ellos fueran capaces de todavía mantener cierto sentido del humor. Y a mí me pareció impresionante, porque digo, es que no, ¿dónde podía ver usted? Y dice, pues en actitudes de ellos, en situaciones, y dice, para nosotros era fundamental. Claro, es verdad que el pueblo cubano en eso nunca ha perdido la capacidad de reírse, y eso también al régimen le ha vuelto loco, pero a mí me impresionó, gente que había estado años y años en las cárceles, porque volvemos a lo mismo, ellos es una amenaza, porque es que tú no quebrantas el alma de aquel al que estás queriendo oprimir. Y eso, pues claro, eso a ellos que tienen esa vocación opresora, pues les frustra mucho. Y la sociedad española se ha caracterizado por tener buen humor. Ahora tenemos menos humor porque la verdad es que hay muchos tabús nuevos. Esa cosa que da tanta pereza del tabú y muchas palabras prohibidas. En alguna cosita hemos mejorado. Al ser tan finos con el léxico, pero en pocas. Hay otras en que no. Creo que hemos salido más perdiendo que ganando. Pero el pueblo español siempre se ha reído mucho. Yo he estado intentando encontrar chistes del franquismo y no he encontrado. Porque a los únicos del franquismo. Y no he encontrado. He encontrado unos chistes tan sosos que he dicho, yo no los puedo llevar. Pero yo no recuerdo, yo viví en el franquismo durante 10 años. Y no recuerdo chistes, pero lo que sí recuerdo es que nos reíamos mucho con los chistes de Jaimito. Que no se sabe cómo, pero se transmiten generación tras generación. Y da igual en qué contexto, si con la maestra, Y lo que sí he encontrado, y eso, porque te voy a sacar el tema ruso. Hay que sacar el tema ruso. Entonces, he buscado chistes, claro, como no me he acordado de los de mi amigo rumano,
Pues digo, pues yo busco. Y ahí se ha encontrado. El equivalente a Jaimito en ruso era Rabinovich. He encontrado un montón de chistes de Rabinovich. Y voy a contar uno, y si la audiencia quiere, dos. Bueno. Dice Rabinovich. Voy a buscar a Rabinovich, sí. A Rabinovich lo mandan a trabajar en el extranjero. Y entonces llega a Polonia y manda un telegrama. ¡Viva Varsovia libre! Rabinovich. Bien. Los amigos, bueno, bien. Llega a Checoslovaquia. ¡Viva Praga libre! Rabinovich. Bien, bueno, dentro de lo normal. Llega a París. Llega a París. Manda un telegrama y dice: ¡Viva París! Rabinovich libre. Se lo conocía. ¿Te cuento el segundo y entras? Sí, entro. ¿O entras y luego el segundo? No, pues... Bueno, el segundo, Rabinovich, muy mayor, un hombre muy mayor. Y va pues, a una manifestación de la Plaza Roja con un cartel que pone: gracias, camarada Stalin, por mi feliz infancia. Hay un policía allí, se le acerca y le dice: mira, camarada, pero si tú tienes muchísimos años, si cuando tú eras niño, Stalin no había nacido. Y dice: por eso, fui muy feliz, estoy muy agradecido. Tema ruso. A ver, tema ruso. Y lo vinculo con otra cosa que yo creo que es interesante para esta conversación. Yo lamento muchísimo que la clase política no es capaz de reírse de sí misma. Y tal vez es porque yo soy una enamorada de la cultura anglosajona. Y si uno sigue la política en el Reino Unido o en Estados Unidos, verá que es muy, muy habitual que el humor esté presente en el debate público. Y es más, la última ha sido trágica por el intento de asesinato, pero en la cena que hay con los corresponsales anuales, al presidente de Estados Unidos lo que se le espera de él es que haga chistes riéndose de sí mismo y buenos chistes sobre la situación política. ¿Se imaginan ustedes? Pues eso es allí habitual. Había un presidente de Estados Unidos del que yo me considero admiradora, que era buenísimo con los chistes, que era Ronald Reagan. Y era un artista, y a él le toca, bueno, toda la época en plena Guerra Fría, obviamente ya en el final, y era experto. Entonces, de rusos contaba uno que a mí me encantaba, que es que estos son dos amigos que se encuentran y le dicen uno al otro: estoy muy contento. Y le dice: uy, ¿por qué? Dice: porque por fin me han dado fecha para que pueda ir a comprar un coche. ¿Qué me dices? Enhorabuena. ¿Dentro de cuánto? Dice: de 10 años. Dice: ¡jo, qué suerte! ¿De 10 años? Dice: sí, de 10 años. Estamos muy contentos, mi mujer, todos los niños, tal. Y le dice el otro: ¿y qué día es? Y dice: el 5 de mayo. Y dice: pero si me acaba de decir tu mujer que es el día que va el fontanero a tu casa, no vas a poder ir a recoger el coche. Reagan contaba estos chistes constantemente. Fueron utilísimos, le sentaba fatal al régimen y estaba en su época ya prácticamente de finales del régimen soviético, y les sacaba de sus casillas y lo utilizaba. Tenemos los políticos que aprender a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de nosotros y a no caer en la constante autocensura, porque tú hablas de autocensura y donde más está presente es en la condición política. Muchísimas cosas que crees que no puedes decir porque eres cargo público. Y siendo nosotros precisamente los que estamos amparados por una especial protección de que cuando estamos en el uso de la palabra en el Pleno del Parlamento o en nuestras funciones, encima estamos amparados por una inmunidad. Y aún así, cosa que el común de los ciudadanos no disfruta de esa inmunidad, y aún así somos los expertos en autocensurarnos y en estar constantemente midiendo el impacto de lo que querríamos decir por si puede resultar ofensivo. Creo que hay que recuperar la capacidad de reírse de uno mismo, de reírse de uno mismo no significa ridiculizarse uno mismo, pero reírse de uno mismo y poder también confrontar al adversario con humor, que es la manera más inteligente, en mi opinión, de hacerlo. Alfonso Guerra era muy bueno en eso. Buenísimo, buenísimo.
Alfonso Guerra... También es verdad que yo, como andaluza, digo es que los andaluces pues tienen un especial don. Porque incluso el sarcasmo era fino. Claro. Porque un sarcasmo inteligente que no maltrata al adversario político es muy de agradecer. Pero otra cosa es ya el objetivo de la ofensa, lo que algunos llaman humor y no es. Y es injuria, es crueldad, eso es una cosa diferente. Pero un humor con una gotita de sarcasmo tampoco no ridiculiza en absoluto al adversario político, sino que de alguna manera genera nuevos espacios de creatividad e incluso de encuentro, porque si la otra persona va y le contesta bien, esto es el principio de una gran amistad. No, en el debate político ahora mismo, el que yo conozco y el que sigo en España, o sea, el que más vivo es el europeo, el que sigo, hay políticos que son absolutamente libres en el uso de la palabra y para mí son los más brillantes. Los políticos que verdaderamente son libres en el uso de la palabra y son los más creativos, los que saben utilizar bien la ironía, la sátira y a veces incluso con la elaboración de un buen chiste si corresponde, y esos son los más brillantes. ¿Qué pasa? Que hay una gran mayoría, como digo, que vive autocensurada y creo que eso hace daño porque al final eso luego va teniendo un efecto de ir traspasando las capas de la sociedad y que parece que no se pueden decir muchas cosas que antes decíamos con naturalidad. Pero lo que tú decías, ¿dónde está el límite, ¿no? Yo reconozco que yo tengo un concepto de la libertad de expresión muy amplio. Y yo reconozco que para que yo me sienta ofendida con algo que me puedan decir, no sé, tendrían que faltarle al respeto muy duramente a la memoria de mi padre. Y muy duramente, para que yo pueda decir me siento absolutamente ofendida. Soy una persona, como he dicho antes, religiosa. Tuvimos una experiencia en el Parlamento Europeo, que hubo unos diputados que consideraron que nosotros podemos hacer exposiciones en el Parlamento Europeo de manera rotatoria, auspiciadas por los diputados. Yo no considero pues, que a él le consideraba que había que hacer una exposición donde pues, eran todo fotografías, donde se caricaturizaba la figura de Jesús como si fuera homosexual, y con unas fotos un tanto provocadoras, para mi gusto absolutamente soez, sin ningún tipo de gracia, y desde luego me parece que había una voluntad, una intención de faltar al respeto y de ofender. Me acuerdo que se quiso desmontar esa exposición y a mí se me llamó, porque como he dicho, pues soy una persona que siempre pues, habla de sus convicciones religiosas. Y yo dije que por encima de todo está la libertad de expresión, que yo, al igual que no pediría jamás que quitaran esa exposición, lo que sí diría es que me parecía una exposición feísima, una exposición sin ninguna gracia, que el que la estaba poniendo había errado en su intento de ofender y me despaché a gusto. Él hacía la libertad de expresión de poner esa exposición y yo de criticar duramente esa exposición. Tenemos que aprender a convivir en esas circunstancias y no enseguida a estar queriendo cancelarnos unos a los otros. Yo veo ahora que el péndulo está en eso. Hemos venido de un movimiento woke que quería cancelar a una parte de la sociedad y ahora veo que viene otra parte de la sociedad, antes era el populismo de izquierdas, pues ahora un populismo de derechas que quiere hacer lo mismo con la otra parte de la sociedad. Y como sigamos así, pues no vamos a poder hablar ni de recetas de cocina, porque seguro... Es ese fanatismo que de forma reactiva uno también elimina la parte de racionalidad claro. y va a la irracionalidad máxima. Y entonces, por rabia, por una mezcla de manipulación también, porque es que estamos en los tiempos del populismo, pues se vuelven también fanáticos en un sentido absurdo, obsesivo y contrario. Cuando en realidad, vamos a ver, y en esto las dos somos bastante seguidoras de Fernando Savater, no todo lo que es sucio, lo que es feo, lo que tiene mal gusto, lo que es poco inteligente es ilegal. No. Y hay que aprender a convivir con ello. Otra cosa es que uno no lo consuma. Si hay una forma, un tipo de semanario que a uno no le gusta, pues no lo consume y Santas Pascuas de alegría. O sea que, y en caso de que se llegue a algo que alguien considere que debe ser evaluado por expertos, bueno, pues para eso está la vía civil, que puede terminar por retirar algo, un producto, o la vía penal.
en el caso de que estemos hablando de un atentado muy duro contra la dignidad humana. Pero incluso en los pocos casos que esto ocurre, por suerte no hay tanto psicópata generando productos que dice que son de humor y que son enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, bueno, todo lo que ustedes quieran imaginarse, hay muy poca gente que lo hace. Y la pena es pequeña. Pero hay un caso, el caso de Valtònyc, bueno, qué bueno se ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto. No, ha vuelto y qué bueno se ha vuelto. Sí, sí. Además ha dicho que ha conseguido un buen trabajo y que ahora, ¿qué va a rapear? El anticapitalista. Sí, sí. Bueno, claro, el machote, que decía unas barbaridades. Tengo 78 frases aquí que igual casi mejor no las vamos a leer, ¿eh? Solo si alguien dice no me lo creo, léanmelas. Entonces las leo. Leo alguna, nos las leemos juntas. La sentencia es clara. A este señor no se le condena por el uso de la libertad de expresión. A este señor se le condena por enaltecimiento del terrorismo. Tuvo 2 condenas. Una de ellas escapó a Bélgica y allí, cuando ya prescribió, pues ya pensaba volver. La segunda, condena de 2018, ahí se allanó ante la justicia, dijo que, en fin, que sí, que reconocía los hechos y ya no entró en la cárcel. Y ya no entró. Y ya ha dejado ese rapero y además dice que ahora tiene muy buen trabajo y que ¿para qué va a rapear? Bueno, ¿qué te digo? A mí siempre me parece preocupante cuando, hablando de libertad de expresión y de límites a la libertad de expresión, quieren mezclar el enaltecimiento del terrorismo como el uso de la libertad de expresión. El enaltecimiento del terrorismo no es expresar una opinión, es querer ante la sociedad reivindicar la causa de un grupo terrorista, que es muy distinto. Y es muy importante esto, porque lo usan mucho, ¿no? Cuando dicen, vale, entonces usted quiere libertad de expresión, salvo cuando, digo, como es un tema que conoces muy bien y aquí me importa mucho tu opinión, salvo cuando hablan de las víctimas de ETA. No nos equivoquemos. Aquí, si un señor sale y dice que una víctima de ETA le parece guapa, fea, alta, baja, lista o tonta, eso no es un delito. En el momento que usted salga y diga que el motivo por el cual mataron a su familiar es un motivo admirable y digno de admiración y que usted quiere promocionar, eso es enaltecimiento del terrorismo. Y cuando además dice que vaya la gente matando guardias civiles y animando a que se mate. En un acto público con chavales jóvenes muy impresionables y diciendo, y ahora al salir de aquí, en cuanto encontréis un guardia civil, a matarlos. Poniendo objetivos. Cada uno que mate nombres. uno. Que es lo mismo que ocurre con el yihadismo en estos momentos. Esa forma de atentados que llaman de baja intensidad, que con un cuchillo, pues una persona a la que se le ha calentado los cascos de tienes que matar a algún infiel, va y mata. Entonces, estas cosas, estos límites, sí son límites reales a un abuso de una libertad muy amplia que debe seguir siendo tan amplia, que debemos ejercerla frente a cualquier aprendiz de fanático que nos venga del tipo que sea. Porque lo del péndulo y lo de la capacidad de ser pegajosas, estas cosas que nos dan tanta pereza, que te aburren tanto, que no puedas decir esto, que no puedas hacer lo otro, que aparezcan ahí ofendiditos de aquí, ofendiditos de allá, me voy de manifestación. Claro, a uno al final le carga, pero cuidado. Pero eso es cuidado, no caer en lo contrario. Seguir pensando con racionalidad, seguir relativizando, seguir perdonando un poco al género humano, porque el que esté libre de algún... Que de pecado que tiene la primera piedra. De todo pecado. Bueno, la escena de la lapidación en la vida de Brian es espectacular también. Cuéntala. Esa es buenísima, ¿no? Cuéntala. Es que es una clase de inglés, pero sencilla. Es maravillosa. La primera clase de inglés. Bueno, todo esto, la madre de Brian es una prostituta, es todo pues eso, pues es uno... Pues, no estaban diciendo que la Virgen lo fuera, no, que pues la madre de Brian es una prostituta. Bueno, la cuestión es que las lapidaciones solo podían ir los hombres y entonces se disfrazan de hombres las mujeres para poder ir a las lapidaciones. Y están lapidando a un buen hombre, entonces sale un sumo sacerdote diciendo el motivo de la lapidación y el hombre le condenan a la lapidación por haber utilizado el nombre de Dios en vano, haber dicho Jehová.
Y entonces la escena es bárbara, porque es la ridiculización del asunto. Entonces, claro, el hombre dice, total, a mí ya me van a matar, y se pone a cantar Jehová, 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 porque dice, total, ustedes ya me van a lapidar, a mí qué más me da. Y entonces, pues las señoras que están disfrazadas de hombres, porque solo los hombres podían ir a las lapidaciones, pues están deseando lapidar a lo mientras a una se le escapa la piedra. Y se monta un berenjenal. La escena es bárbara, los Monty Python de eso. Y entonces el sumo sacerdote ya se enfada y dice que no quieren que tiren piedras y que al próximo que diga Jehová, y entonces acaban lapidando al sumo sacerdote. El humor es bárbaro, la inteligencia detrás de esa escena es ¿Y no bárbara. dicen quién ha sido? Y Sí, todas, dicen a ver, hay una vendedora de barbas a la entrada del evento. Y eso se ha Y están perdido. todas comprándose las barbas y poniéndose las barbas. Entonces cuando dicen, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ella. Y dicen todas, ji. Pero es maravilloso. Pero hablando de una cosa que tú decías, esa sociedad que tú describes, que tiene miedo de hablar de temas, que se sienta en una mesa de un bar a tomar una cerveza con los amigos y no es capaz de hablar en libertad, esa sociedad es la que yo recuerdo cuando yo iba a Bilbao, a casa de mi abuela, en los años 90, donde me decían, cuidado con lo que digas. Y ten cuidado, y no hables de nada controvertido, pásatelo bien, pero no hables de nada. Tú habla del tiempo, habla de tal. Eso lo identificábamos como producto de una sociedad que estaba viviendo el horror totalitario de ETA, de sus aliados y de sus socios nacionalistas, que habían creado una sociedad donde ya no se hablaba en libertad. Estamos en el año 2026 y ahora tenemos una sociedad donde vas a sentarte a una mesa y tienes que tener cuidado a ver si ofendes a los feministas, ofendes a los de una religión, a las de enfrente, si ofendes... Y claro, dices, oiga, no podemos vivir constantemente bajo la amenaza de la ofensa. Hay que expresarse libremente y hay que aprender algo muy importante, que es a confrontar, a debatir y a perder un debate, que no pasa absolutamente nada por perder un debate. Pero el miedo al que qué dirán de lo que estoy diciendo está haciendo un daño. Y ahí lo que me preocupan son las generaciones que vienen. Sí, que el miedo es o que sucumban a esa cancelación o que se conviertan en posibles canceladores, cada uno dependiendo del signo con el que se identifique. Claro, en la polarización, en una sociedad mucho más polarizada que antes, hay menos chistes. A ver, Claro. en memes hemos ganado. Ahí es lo único que hemos ganado. Porque el meme, realmente hay memes ingeniosísimos, buenísimos, con un sentido del humor muy inteligente, y esto nos hace disfrutar todos los días. Sin embargo, no hay chistes. El chiste se ha apagado. O sea, me imagino que sigue funcionando esa transmisión del chiste familiar de Jaimito y tal, pero no hay chiste, porque hay mucho miedo a que uno caiga en un tema que alguien pueda sentirse ofendidito. Y hombre, pues no. Volviendo al País Vasco, vaya semanita, hacía unas sátiras espectaculares. Uy, bueno. Espectaculares. Había otro muchos programa. de los temas, muchos de los cortes de Vaya Semanita, hoy en día habría muchos que dirían, me parece ofensivo. Ahora sí, porque como hemos ido para atrás Claro, en el País Vasco, hemos ido. porque en estos últimos años, hemos ido para atrás en ciertas cosas, pero en la legitimación del mundo del terrorismo, en la reescritura que viene del pasado, en eso hemos ido para atrás, lamentablemente, por coyunturas políticas. Entonces, además de Vaya Semanita, había otro programa en la ETV BAT que se llama Guasemanc. Era en euskera. Bueno, claro, ambas. Bueno, no tengo para olvidar. Yo he llorado de risa. No había, a diferencia de Vaya Semanita, ahí no salían personas del entorno de Batasuna, pero sin embargo se reía del mundo de la cultura vasca desde dentro, con una gracia. Entonces, había un señor, en el mundo del euskera no se pueden ustedes imaginar la de cosas que pasan. Es como un universo. Entonces, hay un idioma estándar y luego hay idioma dialectal. Y a los dialectales, como yo, nos gusta lo dialectal. Entonces, a ellos también les gustaba lo dialectal. Entonces, hacían una sátira de un señor que iba con una moto, que además venía volando, y era de Euskaltzaindia, de la Real Academia de la Lengua Vasca. Bueno, y era un pomposo que hablaba como muy engolado en euskera, pero no era el lápiz más afilado del estuche. Entonces nos tirábamos por el suelo
de verdad. No, si es pero que, por el suelo. yo no sé hace Era muy cuánto bueno. ustedes Muy que no liberador, se muy ríen liberador. viendo la televisión. La televisión es decir, que de verdad, que yo echo de menos una sociedad que se ría. Yo no digo una sociedad hiriente, atacante, es decir, pero que se ría. Y de verdad que tenemos que rebajar y dejar, oye, aceptar que habrá bromas que te harán más gracia, otras que te harán menos. Pero sobre todo desde el punto de vista de libertad de expresión, no podemos seguir. Yo pongo el ejemplo de las mesas de los bares o de las cenas, donde ustedes se reúnan con sus amigos. No podemos seguir teniendo el miedo a que te puedan acusar de que estás ofendiendo. No podemos vivir así. No podemos vivir así, hay que recuperar esa sociedad. Y para mí lo más importante es educar en el sentido crítico, en la capacidad de poder reaccionar. Oye, y una sociedad que también pueda arrinconar a aquellos que no buscan otra cosa que la ofensa. Y decir, usted no tiene sitio en esta sociedad. O sea, que obviamente, pero vamos, yo... Bueno, que se vayan un poco al rincón. Por eso, arrinconar. Al rincón de pensar. Arrinconar. Claro, cuando resulta que las personas más ofensoras, crueles, con alma de, iba a decir de chequista, pero bueno, de gulag, de lo que se quiera, cuando esas personas ocupan una parte importante de la escena pública, la calidad de lo que la sociedad está recibiendo, la mala educación que está recibiendo, va generando una normalización de eso, va generando una insensibilización y eso nos debería de preocupar. Entonces, no deberíamos consumir esas cosas. O sea, en vez de arrinconarlas. Bueno, yo, claro, ¿qué voy a decir? Que te acabo de confesar que me he quitado de redes. 2 años. Estoy limpia. Ya estás limpia. Sí, súper limpia. Sí. Y es tan sencillo. La de tiempo libre que he recuperado. A ver, las redes pueden estar muy bien, pero en este momento, bueno, cuando yo las dejé, me parecía que estaban ya un poquito sucias. Y que ocurría ese fenómeno, el fenómeno pegajoso del dogmatismo, del sectarismo. Y tenemos que protegernos. Yo creo que uno de los mensajes de hoy, ¿cuál te parece que debería ser, Isabel? Un tema de redes, por ejemplo, muy importante, es que en las redes aquellos que se esconden tras el anonimato son los que hacen el uso de la libertad de la expresión, lo llevan a su máximo límite, por decirlo de alguna manera, en caso de que exista ese límite, pero lo llevan a los máximos y siempre bajo el anonimato, ¿no? Es decir, al final es la ofensa, el insulto, la amenaza en redes, siempre tras el anonimato. Yo siempre digo, ¿qué sociedad, ¿no? estamos construyendo o está evolucionando en la que los que dan la cara no se atreven a verdaderamente hablar con libertad por si acaso son cancelados o por las consecuencias que pueden tener, y aquellos que se esconden van más allá en el uso de la amenaza, el insulto, la ridiculización, y ya no hablamos de lo que sí son delitos, de la usurpación de personalidades, etc., que eso son otras cosas, que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Y la pregunta es si nosotros, ¿cómo entramos a las redes sociales? Porque si solo crees que bajo el anonimato vas a poder hacer ciertas cosas, por un lado, puedes decir, vale, la sociedad está sana, en el sentido de, bueno, no toleras eso, pero si los que dan la cara no son capaces de confrontar, no son capaces de decir, entrar en el debate y entrar en esa dialéctica en la que, aunque no guste lo que digas, dicen lo que piensan, pues al final las redes están colonizadas por aquellos que lo que están queriendo es, pues eso, bajo una tapadera del anonimato, generar unos estados de polarización que anulen el debate sincero en las redes. En nuestra vida diaria, por tanto, reconocer cuando podemos estar sufriendo una entrada importante de sectarismo que nos pueda dar un poco reacción, un poco sarpullido. 1, 2, ejercer la ciudadanía, ejercer la libertad de expresión. Tenemos la enorme suerte de que vivimos en un país que todavía no ha caído en un régimen populista neto. No es que vayamos muy bien, pero todavía tenemos capacidades y las tenemos que usar, porque cuando nosotros utilicemos nuestra capacidad de expresión de una forma además racional, estaremos fortaleciendo el tejido de nuestra democracia. No son solo los políticos profesionales, no son solo los jueces, no son solo
aquellos que nos protegen de los abusos o de las infracciones legales, nosotros también tenemos un papel importantísimo ejerciendo la libertad de conciencia, incluso cuando podamos tener pensamientos que no sean mayoritarios. Y segundo, ejerciendo la libertad de expresión. Y yo creo que qué manera más bonita de ejercer la libertad de expresión que la del humor. Tenemos que ensayar. Bueno, No sé. mi santo favorito es Santo Tomás Moro, que luego es patrono de los políticos. ¿Y saben ustedes de quién más? De los cómicos. Tomás Moro, al cual acaban decapitando por su oposición a Enrique VIII por no querer reconocer a Ana Bolena como reina, porque para él reina era Catalina de Aragón, y él no está dispuesto a reconocer, y por lo tanto él que era el que había sido brazo derecho de Enrique VIII, pues acaba encerrado en una torre de Londres, le hacen un juicio sumarísimo y él defiende, y le dice, mira, yo lo que no voy a hacer es firmar algo en lo que no creo y lo hago en conciencia. Y por lo tanto acaba decapitado. Pues además tenía un grandísimo sentido del humor y están documentadas incluso en el cautiverio momentos de grandísimo humor. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Vio ese vínculo entre libertad de conciencia y libertad de expresión en el humor. Y es ya, les digo, el patrono de los políticos y el santo patrono de los políticos y el santo patrono de los comediantes, para que luego no digan que no nos tenemos que reír de nosotros mismos los políticos. Y hablando de Europa, tú a veces, vamos a ver, nosotros venimos de una herencia cristiana católica, pero otra parte de Europa con los que convivimos estupendamente, pues vienen de una herencia reformista, luterana o calvinista. ¿Y los calvinistas a ti no te parece? Bueno, estaba prohibido el sentido del humor. Ginebra fue... Estaba prohibido. En Ginebra el sentido del humor. Estaban prohibidos los chistes. Y los espejos. Un libro que les recomiendo mucho, ya que estamos aquí en la Feria del Libro, de Stefan Zweig, sobre Calvino. Es buenísimo. Maravilloso. Buenísimo. Lo tendrá. Es de Acantilado, creo que es quien lo ha editado. Y es fabuloso, ¿no? Y entonces, prohibido el sentido del humor, prohibido hacer chistes, el calvinismo, ¿no? Bueno, En Irán, por ejemplo, está prohibido cantar, bailar. Los chicos jóvenes han sido detenidos por estar en una casa cantando y bailando, por ejemplo. O sea, en fin, nosotros que podemos cantar, que tenemos además un folclore, ¿verdad? Que podemos bailar, que tenemos mucho más gracia y salero de lo que últimamente desarrollamos, por lo menos en los espacios públicos. Yo creo que hay que animarse. Para no terminar como en Ginebra, sin espejos. Sin espejos. Imagínate. No. Vamos a intentar vivir y dejar vivir. Vamos a intentar crear una sociedad en la que no estemos, como decía al principio, más pendientes de lo que nos ofende, sino de respetar el que pueda haber opiniones distintas, aprender a reírnos de nosotros mismos y saber diferenciar lo que potencialmente pueden ser límites a la libertad de expresión de áreas y delitos que son delitos no porque sean límites a la libertad de expresión, sino porque son delitos en sí mismos. Porque ahí sí que me rebelo totalmente contra aquellos que quieren, amparados en una falsa libertad de expresión, pues como puede ser en el enaltecimiento del terrorismo, pues utilizar esa excusa para verdaderamente hacer otro acto que no es el uso de la libertad de expresión, sino que es un acto delictivo. El humor como el peldaño más interesante y más agradable de la democracia. Y lean mucho, leamos mucho. Y hay otro libro, hay que leer. A ver, tú tienes que terminar hablando de un libro. Venga. Bueno, hay un libro que les recomiendo muchísimo. Cuando me dijo Maite, un libro que si a ustedes les gusta leer, y también lo van a tener aquí en la Feria del Libro. Este ya no me sé la editorial, aquí no puedo hacer promoción comercial, pero es El maestro y Margarita. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero este libro hay que leerlo, de Usakovsky. Este libro es una sátira maravillosa, escrita en pleno estalinismo, sobre el régimen de la Unión Soviética. El libro trata de que el diablo decide ir haciéndose con el alma de distintos personajes, él va cambiando de cuerpo y entonces, no les voy a destripar el libro, entonces va eligiendo víctimas
a las que entra, se apodera de su alma. Entonces el diablo vive en el cuerpo de esa persona en Moscú, bajo el régimen soviético. Entonces, pues de repente un antiguo profesor, un antiguo funcionario, una bailarina del ballet, perdón, un músico del ballet ruso. Y lo que va haciendo es una sátira de lo que era la sociedad, de cómo, por miedo a la represión, básicamente la mayoría tienen dos vidas. Y les recomiendo mucho, es un libro para tomarlo con tranquilidad este verano, hay que leerlo y a mí me parece un ejercicio de inteligencia en el momento en el que se escribe. Es una obra póstuma que termina su mujer, que lo estábamos viendo ahora, que nunca se publicó en Rusia de manera íntegra hasta la caída del muro por el miedo de que aquella lectura pudiera suponer que la sociedad se rebelara contra el sistema. Se publica de manera íntegra primeramente en Alemania y que esto se publica en el año 68 y no se publica íntegro hasta la caída del muro de Berlín, donde se censura el libro sacando todo tipo de extractos. El miedo que tienen los regímenes fundamentalistas que atacan a la libertad, al humor. Y es uno de los mejores ejemplos, El maestro y Margarita. Ahora ya, ¿en qué editorial? Pero lo encuentran ustedes. Hay una edición roja preciosa, entelada, maravillosa. De mi libro. Ah, es verdad. Pero es que yo no lo he leído. Ya, no, pero... digo yo ahí... Pero yo quiero que termines tú, entonces... No, termina tú, por favor, porque lo has leído tú y yo no. Se lo voy a poner, ¿eh? No, termina tú, por Dios, que es un quitapenas, ¿no? Es que lo digo porque es un quitapenas. Pero no voy a recomendarlo si no lo he leído. Sí, pero es el mío, pero yo creo que lo recomiendes. Bueno, yo recomiendo. Espero que en mi letra lo entiendas, porque yo no lo voy a decir. Entonces, tienen que leer ustedes también Sin noticias de GURB. De GURB. Bueno, de Eduardo Mendoza. Este lo van a encontrar ustedes sin ningún problema hoy en la Feria del Libro. Leer y ver cómo a lo largo de la historia grandes genios han sido capaces de, a través de la ironía, la sátira, el humor, pues enfrentarse a los regímenes, pues es también un síntoma de que no caigamos nosotros en perder la capacidad de reírnos y la capacidad también de reaccionar frente a ese humor, pues a veces incluso con más humor. Pues gracias. Gracias a ti, Maite. Gracias a todos ustedes. Y ahora todos a comprar libros. Bueno, muchísimas gracias a las dos, Maite e Isabel, por recordarnos la falta que nos hace el humor. Qué miedo ha dado, Maite, todavía somos una sociedad en la que nos podemos reír, en la que hemos evitado los extremos. Te puedo confirmar que Jaimito sigue vivo. Yo tengo 2 hijos pequeños, sigue vivo, los chistes siguen siendo igual de irreverentes, soeces, poco presentables, no ya políticamente, en cualquier familia de bien, y aún así nos seguimos riendo juntas, las familias, con los chistes de Jaimito. Gracias, Isabel, también por recordar que nos hace falta ese humor también en la política, porque yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Es muy necesario. Me voy de la Feria del Libro con recomendaciones de lectura, os lo agradezco mucho a los dos. Y bueno, la conclusión para todos yo creo que sigue siendo que Europa es el lugar mejor del mundo para vivir, no ya solo por todas las libertades de las que disfrutamos, sino también por este sentido del humor que nos hace únicos, que podemos disfrutar sin pensarnos tanto lo que vamos a decir, sin miedo a que un régimen opresor nos diga lo que podemos, lo que no podemos hacer. Podemos bailar, podemos cantar y, sobre todo, ser sociedades libres y sanas, porque el sentido del humor no solamente es un mecanismo de defensa, Maite. A mí, en parte, me duele que tú pienses en esa defensa, que es la que has tenido que ejercer toda tu vida. Es un útil de salud mental, que está ahora tan de moda, esta salud mental, ¿no? Si nos riéramos más, seríamos una sociedad aún más sana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.